Hola, hola, mi nombre es Marisolau y soy psicóloga clínica. Trabajo actualmente con personas de manera individual, familias y parejas. El capítulo de hoy se va a tratar acerca de psicólogos y psicólogas van al psicólogo y psicólogo, etc. Y la respuesta es sí. Y quiero abarcar un poco de dónde surge esto. La verdad es que yo he subido varios reels en mi cuenta de Instagram. Si quieres visitar mi cuenta, puedes ir a psi.marisol_au, sí, como apellido, solamente 2 letras, una y una U. Y puedes ver todos esos reels que he subido. Y dentro de los reels que he subido últimamente han habido varios días conmigo y cosas así, reflexiones, donde en ellos he colocado que he tenido sesión de psicoterapia individual. Y algunas personas desconocidas han puesto, oh, una psicóloga, que va a la psicóloga. Bonito de pregunta. Y eso me motivó a hacer un video explicándole a algunas personas por qué muchos colegas como yo vamos a un proceso de psicoterapia individual. Y bueno, ¿cuáles son las posibles respuestas? Yo las dividiría punto 1 en ética y punto 2 en somos personas como todas las otras personas que se dedican a otras áreas y que a veces necesitan un espacio seguro donde poder conversar acerca de ciertas cosas que les aquejan, ciertos aspectos que les podrían preocupar, prevención, etc. Pero voy a partir no por la ética, sino que voy a partir al revés, voy a partir por las cosas que nos aquejan. ¿Qué podemos pensar? A veces las personas dicen, oh, pero ¿cómo van a ir al psicólogo? Muchas veces desde el prejuicio de que, claro, como somos profesionales del área de la salud mental, considerando que tenemos un cierto grado de conocimiento, muchas veces bien amplio, considerando los estudios posteriores que hemos hecho a pregrado, tenemos supuestamente todas las herramientas y el conocimiento para poder llevar una vida relativamente saludable y estable. Ahora, efectivamente es verdad y podemos ayudar a otros, pero eso no quita que a veces el contexto en el que estamos o cosas que nos hayan pasado dificultan que a lo mejor despleguemos cierto tipo de estrategias para poder concretar con todos esos aspectos que nos sirven para poder ayudar a otras personas. No es por justificarlo, pero sí para entender y empatizar conmigo, con los colegas, etcétera. Ya pensando en que, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que podemos tener dos casos. El primer caso es, por ejemplo, las personas que nacen con algún tipo de psicopatología y así como yo les decía en historia, yo no elegí nacer, tú no elegiste nacer, nadie aquí eligió nacer, solo fue acto seguido de personas que tuvieron encuentros sexuales. Uno no eligió nacer con un tipo de psicopatología. Las personas que, por ejemplo, nacieron con problemas a los riñones, nacieron con algún tipo de deformación, de algo, nada de esas personas no eligieron nacer, no eligieron tener eso. Ya, por ejemplo, yo no elegí tener pie plano. Ya, yo tengo pie plano y uso plantillas. Yo no elegí eso, no elegí nacer, no elegí tener pie plano. No me queda otra más que ante eso moverme, ir al traumatólogo. En su momento tuve que ir al kinesiólogo por tema de las rodillas. Lo mismo hubiera sido si es que yo hubiera presentado algún tipo de diagnóstico que se me haya desarrollado con el tiempo y que a lo mejor se haya transmitido por herencia, ya, o por predisposición genética. Ya, algo bastante común son los trastornos de personalidad o tenemos otro tipo de diagnósticos como por ejemplo los trastorno bipolar, por ejemplo, que las personas muchas veces le echan la culpa a estas personas y hay que entender que esas personas no eligieron presentar ese trastorno mental, ¿ya? Entonces, en esos casos, así como uno no eligió esas cosas, ya que nació con eso, se le fue desarrollando con el tiempo, porque había una predisposición genética y porque había todo un entorno que a lo mejor facilitó eso, como por ejemplo también uno no eligió la familia donde nació, familia que te podría haber tocado disfuncional o no disfuncional, ¿ya? Todas esas cosas van haciendo que, claro, la persona se pueda ver desprotegida de cierto tipo de herramientas o vulnerable a cierto tipo de cosas. Y eso es transversal a si una persona se dedica a esta área o no, ¿ya? Y ahí lo más coherente y lo más responsable dentro de lo que se puede, y si es que tiene la posibilidad también de económica, porque no podemos ignorar el hecho que hay que tener dinero para poder ir a cierto tipo de tratamientos, la persona va a poder desplegar ese conocimiento, decir, me voy a hacer cargo de esto y va y trabaja esas cosas, pensando en cierto tipo
de trastornos, donde se adquieren herramientas para el día a día, herramientas para sobrellevar cambios de estado de ánimo y una serie de otras cosas que no vamos a entrar en detalles porque el espectro es muy amplio. Pero en esos casos, justamente qué bueno que esa persona se dé cuenta de eso y se haga ver y trabaje eso con un otro. Porque muchas veces son cosas que uno de manera individual a veces no puede hacer, ¿ya? Es como cuando yo le digo a las personas, había un odontólogo y tiene una carie, no se la va a poder sacar solo, o sea, de que puede. Ahora, si quiere meterse la anestesia y todo eso, ya es otro tema y no sería muy positivo para esa persona probablemente. Lo ideal sería que otra persona, un tercero, le extraiga ese diente o esa carie o lo que sea. Ya, lo mismo de una persona a lo mejor desarrolla un cáncer y la persona tiene que ir a que le hagan quimioterapia y no se la va a hacer por sí misma. Ejemplo, ¿ya? Eso es como pensando en las cosas con las que la persona nació y trajo y eso fue transversal a si estudiaba psicología, psiquiatría o no, ¿ya? Ahora después está lo otro que es donde las personas tienden a hacer más esa reflexión de decir, pero tenía los conocimientos y aún así desarrolló cierto tipo de cosas. Y es como, sí, todos somos humanos y a veces podemos creer que estamos haciendo las cosas bien y nos podemos equivocar respecto a eso y podemos desarrollar malos hábitos o más que malos hábitos poco saludables o poco adaptativos, poco cuidadosos, porque también nuevamente podemos estar en un contexto, haber aprendido formas de vincularnos de manera inicial, por ejemplo en la infancia, contexto de infancia que uno no eligió porque no tenía voz ni voto donde nació, ni en qué lugar vivió, en qué sector será rural, urbano, el dinero, el acceso a la salud, a la educación, etcétera. Y eso tuvo como consecuencia que a lo mejor hemos aprendido a relacionarnos de maneras poco saludables y eso puede tener repercusiones en nosotros. Ahora también las personas dicen, pero si tú sabes que eso no es saludable, entonces ¿por qué estás ahí? Porque tampoco son procesos fáciles, ¿ya? Si hay personas que han crecido en entornos violentos o poco saludables, no es fácil, no es como llegar y decir, deja de estar ahí, ya, porque si no, no tendríamos trabajo. Yo he visto muchas personas que saben muchas veces que están en vínculos que son poco saludables y que les cuesta salir de eso porque hay otros procesos implicados y en esos espacios, en el espacio de la psicoterapia, un tercero puede ayudar en ese aspecto y no tiene nada de malo, ¿vean? Entonces, como digo, es como decir, oye, pero esta persona es médico y aún así desarrolló diabetes de este tipo que se desarrolla por hábitos, no sé, problemas con el azúcar, colesterol, etcétera, fumadores, fumadora, consumo de alcohol, etcétera, y sí, ¿ya? Y esa persona le puede pasar, y lo mismo le puede pasar a un psicólogo o a una psicóloga, ¿ya? Y bueno, ya hay los factores de cómo la persona llega a eso, ese es otro tema, pero nuevamente en esos casos no es raro entonces que la persona llegue a un espacio y pueda necesitar otro punto de vista. Y en tercer lugar, dentro de este gran aspecto de que somos seres humanos, también está que podemos tener más o menos espacios de contención que sean espacios seguros a lo que nosotros necesitamos. No es lo mismo contarle qué es lo que está pasando a una amistad, que puede ser súper neutra en cuanto a las posiciones, puede orientarte súper bien, pero muchas veces personas que no tienen ese tipo de amistades o que no tienen nada de malo, a veces las amistades no tienen por qué saber qué cosas responderte, ya todos saben contener a su manera, a veces a lo mejor no es lo que tú necesitas, no pasa nada con eso, ya todas las personas somos distintas y a veces también podemos querer un espacio que sea más neutro, un espacio que sea seguro en el cual hablar. Hay temas que a lo mejor a las amistades no les vamos a contar porque nos puede dar miedo, nos puede dar vergüenza. Y alguien puede decir, pero ¿cómo te va a dar miedo o vergüenza contarle a tus amistades? Todas las personas somos distintas y hay ciertos temas que son más o menos sensibles, ¿ya? Entonces, en ese caso, no tiene nada de malo querer buscar un espacio alternativo. O a veces hay personas que no tienen amistades con tanta confianza o a veces quieren un espacio distinto. Ya, en el caso, por ejemplo, del aspecto presencial, porque aquí yo le hablo como de lo online, pero esto es transversal a lo presencial o online, pero en el caso, por ejemplo, de las personas que van de manera presencial es porque muchas veces en su casa no pueden hablar acerca de esas cosas, no pueden invitar a lo mejor a una amistad a hablar acerca de sus problemas porque van a haber más personas escuchando, o no quieren hablarlo en un café, no sé, pueden ser un montón de motivos y ahí el espacio presencial va a ser ideal, ¿ya? Entonces no tiene nada de malo. Y el otro aspecto tiene que ver con la ética. Voy a hacer una pausa para poder tomar agüita. Termina mi pausa. Respecto a lo ético, bueno, eso es algo muy personal, pero al menos hay que saber que desde los psicólogos y la psicóloga tenemos el código de ética profesional, ¿ya?
Y independiente de cada uno de los puntos, los lineamientos como tal, hay una ética, sobre todo si uno se dedica a trabajar apoyando a otras personas, sobre todo en el ámbito clínico, de manera individual o en mi caso también individual con familias y parejas, donde hay una ética de, al menos desde mi punto de vista y punto de vista que comparto con otros colegas y médicos psiquiatras también, que la manera en que podamos conversar con estas personas, la manera en que las podamos recibir, debiese ser entregándoles un grado de seguridad de que la persona con quien están conversando es alguien que se está cuidando. Y cuidarse no es solamente hacer ejercicio o comer bien, sino muchas veces es estar emocionalmente bien, saber reconocer cuando hay cierto tipo de temas que son más o menos sensibles a nosotros, y que al final somos seres humanos y podemos tener temas más o menos sensibles. Con esto me refiero, por ejemplo, a aquellas cosas que nos hacen ruido. Todas las personas tenemos historias de vidas distintas. Hay personas que tienen historias bastante similares, pero aún así no son la misma persona, no han compartido eso con las mismas personas, van a tener una historia de vida distinta. Y dentro de esas historias de vida con situaciones más o menos graves, más o menos dolorosas, más o menos políticamente o socialmente correctos, por ejemplo, va a generar cierto tipo de ruido o de pensar en uno al momento de que se expone a cierto tipo de contenido. Por ejemplo, no es mi caso, pero si yo hubiera vivido una situación de vulneración de derechos, por ejemplo, abuso sexual en la infancia, cosa que agradezco no haber vivido, no sería raro que al momento de trabajar con personas que me expresen haber tenido ese tipo de experiencia, si yo nunca he revisado esa experiencia, me pueda generar algo. Puede hacer que yo conecte con una herida, con un dolor, con un recordar a lo que haya tenido un cierto grado de impacto en mí. Y si yo no he revisado eso, no sería raro que eso pueda influir en mi manera de conversar o trabajar con la persona. No digo que sea, porque la gente tiende a pensar lo que es como, entonces tú vas a poner un punto de vista distinto al momento de lo que tú estás conversando con la persona. Puede ser, a las personas les puede pasar. A mí hasta el momento no me ha pasado eso, pero algo que sí me ha pasado es que quedo con una sensación o quedo más cargada emocionalmente, no con la temática de abuso como yo les digo porque es algo que no he vivido, pero puede ser con otro tipo de experiencia, como por ejemplo, yo he vivido hartos procesos de duelo y para mí es un tema que a mí en su momento me hizo ruido, por ejemplo, cuando recibía personas que cuando hay procesos de duelo hay familiares que están enfermos y algunos miembros de la familia se hacen cargo más que otros. ¿Ya? Para mí ese es un tema que yo he trabajado, que tiene que ver con mi propia historia de vida personal y familiar, ¿ya? Y yo lo trabajé porque me parecía importante a modo preventivo, era un tema que yo quería conversar en algún momento porque no lo había conversado. Pero también me di cuenta que, claro, cuando me llegó un caso similar, no hice comentarios inadecuados, pude hacer bien mi trabajo, pero sí en algún momento, ya sea al término de la sesión, en algún momento con algo conecté y me fui un segundo a mi historia de vida. Y no tiene nada de malo porque soy humana. El tema es que quizás de no tener las herramientas o de haber sido algo más grave, quizás eso me habría hecho irme más tiempo a ese recuerdo o a esa experiencia personal, generando un posible impedimento de cómo yo poder apoyar o ayudar a la persona, ¿ya? Entonces, en ese caso, como digo, todas las personas tenemos una historia de vida, todas las personas tenemos ciertos temas que nos pueden generar una resonancia, como la llamamos. Y ahí va a estar en nuestra ética, en nuestra responsabilidad en poder cuidarnos de entregarle esa seguridad a la persona que está recibiendo el relato que tú le estás dando, se está haciendo cargo de eso, de poder cuidar tu relato sin empaparlo de cosas suyas, pero además de cuidarse emocionalmente, de saber que eso que la persona con lo que se queda, en este caso con lo que yo me quedo, es algo que yo voy a poder trabajar
y que me va a permitir seguir en mi día a día sin que eso me abrume mucho emocionalmente y me impida seguir trabajando en otros aspectos, o que pueda llevar eso al ámbito personal, como por ejemplo que eso me lleva a enojarme, a sentir irritabilidad y después a lo mejor me pueda desquitar con algún familiar en la casa, con alguna amistad, alguna pareja, etcétera, ¿ya? Ahí va a estar esa ética, como digo, en el resguardo del relato del otro, de poder presentarme como una persona que pueda estar saludable y que se cuida, pero sobre todo yo creo una ética con uno mismo, una responsabilidad perdón, me enredé, con una misma como persona, en el sentido que algo que yo aprendí a lo largo de este tiempo tiene que ver con aprender a cuidarme y ponerme primero, y eso implica en cuidar esos espacios emocionales y cuidar lo que a mí me puede generar un cierto grado de resonancia. Ahora, también es importante aclarar para estas personas que tienden a juzgar o que no entienden mucho eso, es que podemos tener claro qué aspectos fueron relevantes o que nos impactaron en nuestra vida, pero también esto puede ser una ruleta rusa, en el sentido de que podemos también de repente recibir algún tipo de caso y a lo mejor, no sé, pensemos en una temática muy X, ya como, por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir? Ya, imaginemos una pérdida, por ejemplo, de un hijo. ¿Ya? Yo no tengo hijos, no he perdido hijos, ¿ya? Pero mi mamá sí perdió hijos, ¿ya? Tengo autorización para mencionar esto, como se los comento. Entonces, no sería raro que a lo mejor yo reciba una mujer que perdió un hijo y yo conecte quizás con preguntas asociadas a eso. Y a lo mejor le empieza a dar vueltas y digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido otro hermano? Y me empieza a dar vueltas a eso y empatizar con mi mamá y eso me remueve muchas cosas y quizás es lo que sí voy a tener que abordar posterior a ese espacio. Ya es lo que yo nunca vi venir, pero que se dio, ¿ves? Entonces, en ese caso, no es raro que también pueda aparecer a medida que uno vaya conversando, ya probablemente sigan apareciendo cosas a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, como digo, esto no es raro, ¿bien? Espero que con este video corto se les haya aclarado un poco estas ideas. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir, traté de hacerlo conciso. Creo que no hay nada más que explicar y cualquier cosa voy a poder estar respondiendo sus dudas, ¿bien? Así que dicho esto, nos estamos viendo en el próximo capítulo.